Buenas chicos, a petición del jefe de Balta voy a crear un pequeño tutorial de cómo regular o configurar una host para dedicarla a entrenar. Hay que tener en cuenta de que existen varios tipos de entrenamiento y cada uno de ellos tiene unos requerimientos específicos. Pero para mí lo importante será regular entre dos tipos de entrenamientos, que es la host dedicada a hacer reglaje del coche o lo que yo le denomino setup, y la host dedicada a simular una carrera con todo lo que es el timing de esa propia carrera, es decir, práctica, quali y carrera. ¿Cuáles son las principales diferencias que hay que tener en cuenta? Pues que cuando tú haces un reglaje del coche, las condiciones climáticas y de pista deberían de ser exactas al principio y al final de esta host, las mismas, exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos con 18 grados de pista y un uso de pista al 0% y terminamos con esas condiciones variadas, nuestro vehículo va a ser o más rápido o más lento en relación a cómo haya variado eso. Entonces, la forma que tenemos de aislar esas variables y hacer que nuestro reglaje, todos los cambios que vayamos haciendo los podamos ir midiendo en tiempo, es haciendo que eso sea fijo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, voy a preparar un poco mediante la nueva interface de iRacing, o no tan nueva, pero la que deberíamos de estar usando ya la mayoría, por lo menos para este tipo de cosas. Y os voy a ir enseñando poco a poco cómo programo yo las hosts. Para empezar, ¿cómo divido yo una prueba? ¿O cómo hago yo una prueba? Para mí, lo primero es saber qué condiciones se dan habitualmente en la fecha que nos indica el reglamento para dicha prueba, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría sería irme a crear un test drive con las condiciones, vamos a dejarlas todas aleatorias, no aleatorias, sino las que iRacing te va a dar por defecto si nosotros ponemos la fecha del campeonato. Entonces seleccionaría el coche, me da igual porque realmente esto es simplemente para ver la pista. Pero sí pondría la pista, obviamente, que nosotros vamos a usar, por ejemplo, Monza. Esto me da exactamente igual ahora mismo, pero sí es importante que pusiera fecha. Imaginaros que es el 2 de marzo a las 12, ¿vale? Entonces, con estas condiciones que yo tengo aquí, generaría al menos 3 test. Simplemente que nosotros abramos la aplicación de iRacing, demos una vuelta, o ni siquiera dando una vuelta, pero apuntando en algún punto, o en algún Excel, o yo que sé, en algún Word, algo que nos permita luego ver cómo ha variado, y abramos 3 tests para simplemente ver qué condiciones son las más habituales en esta fecha en Monza. Vale, imaginaros que estas condiciones que tengo aquí delante son las habituales y las que suelen coincidir más dentro de todos esos test que nosotros hemos hecho anteriormente, que os he dicho que hagáis. ¿En qué nos vamos a fijar básicamente? Pues en esta línea donde pone el tipo de cielo que tenemos, mostly cloudy, y la temperatura, la primera de ellas, que es la de aire, ¿vale? Que es la que nosotros podemos programar en una host. La de pista es algo que va a salir en función de estas dos. Por lo tanto, esta no la podemos regular de forma normal. El resto de condiciones, ya sea el uso de pista o incluso la humedad, es algo que me importa algo menos, ¿vale? No la necesito. Imaginaros que estas son las condiciones que nosotros nos salen de forma común en esos test que hemos hecho. Mostly cloudy y 28 grados de temperatura de aire. De acuerdo, pues con estos datos vamos a programar la primera host que realizaremos para, en este caso, arreglar el coche. De acuerdo, que es como yo suelo empezar. Nos vamos a create a race, new race en este caso, y rellenaremos pues la información relacionada a la host, ¿vale?
Pondremos el server, importante usar un server que nos coja cerca para que no haya ningún tipo de problema de conexión. Incluso podremos programar en qué momento queremos que la host salga. Yo la suelo tirar o lanzar en el mismo momento que la vamos a hacer, así que lo vamos a dejar así tal cual. Seleccionaremos administradores por si hay algún tipo de sanción, algo que quitar, pues si hay gente en la host que no es administrador, ellos no podrán regular sus propias banderas. Así que se la tendría que quitar a otra persona que esté dentro de la host. Si no tenemos a ningún administrador y nos ponen una sanción, pues tendremos que cumplirla. En Time Limit, para crear una host dedicada a simplemente arreglar el coche, no nos hará falta dividir el tiempo en secciones, digamos, de quali y de carrera. Luego solo pondremos Open Practice. Seleccionaremos el tiempo de host que nosotros usemos. Imaginaros, habitualmente uso 2 horas. Y nos iremos a estas Race Options. ¿Qué regulo yo aquí? Para una simple y llana práctica para regular el coche, lo único que sí hago a veces es desactivar daños. Y un detalle importante, restringir los resultados a los participantes de la host. Esto evitará que si nosotros estamos rodando en algún tiempo, pues gente de otro equipo pueda investigarnos y ver si estamos muy cerca o muy lejos. Weather. Este es el detalle más importante o de los más importantes junto al uso de pista. Me explico. Nosotros necesitamos aislar al máximo posible las condiciones de climatología y de pista. Entonces, por ese mismo motivo hicimos los 3 tests anteriores. En este caso usaremos las condiciones que yo designé como las habituales, que no tienen por qué ser, pero que son las que están en lo que yo os he mostrado, ¿vale? Que es condición de mostly cloudy y 28 grados de aire. Tanto la humedad como el viento como el resto no lo tocaré en absoluto, ¿vale? Ya al haber ticado o quitado los ticks de Generate Weather y Dynamic Sky, el resto será invariable. Nos vamos a coche, seleccionamos pues, el que nosotros vayamos a usar, imaginaros que es el TCR. Pondremos las restricciones de fuel en este caso. Bueno, aquí las que marque la normativa. Cogeremos el circuito, Monza GP. Nos iremos a las Track Options. Aquí no tenemos que regular nada para ese tipo de prácticas. Pero aquí el otro detalle importante, las condiciones de pista. Yo desclico la opción de dejar las marbles en pista para que no haya ningún tipo de variación en la trazada y uso la pista al 100%, ¿vale? Esto no es realista al 100% a la hora de utilizarlo en carrera, pero sí evitará que la pista vaya variando a lo largo de la sesión. Y luego el otro detalle importante, usar las condiciones mismas que nos designa la normativa. Que en nuestro caso hemos dicho que era el 2 de marzo a las 12. ¿Vale? Con todo esto ya tendríamos finalizada la creación de la host de práctica para arreglar el coche. Pero imaginaros que en nuestro caso ya hemos hecho eso, hemos hecho 1, 2, 3 hosts para arreglar el coche, ya estamos más o menos conformes. Y queremos hacer simulación tanto de quali como de carrera. ¿Qué sería importante probar en ese ámbito? Bueno, pues lo primero es que nosotros hemos arreglado el coche para unas condiciones muy concretas y es posible que el día de la carrera, pues dentro de esa variabilidad que salía en los test y que te puede salir el día de carrera, pues puede ser que la temperatura baje o suba un poco. Puede ser que en vez de mostly cloudy salga partly cloudy o clear. Puede salir condiciones de pista desde 0% en adelante. Entonces, nosotros necesitaremos probar que nuestro coche funciona bien
tanto en reglaje como en la estrategia que nosotros hayamos definido de cara a la carrera. Entonces, como práctica, hacemos esa simulación de quali y carrera. ¿Qué hay que variar ahí? Pues lo primero, obviamente, designaremos una sesión dividida, ya sea práctica más lone qualifier más race o open qualifier. Esto dependerá de la normativa del campeonato. Imaginaros que es lone qualifier. Nosotros, imaginaros que el timing es 50 minutos de práctica, 10 minutos de quali o 2 vueltas y una carrera de 50 minutos o de 1 hora, por ejemplo. ¿De acuerdo? Podremos regularlo aquí para que salga exactamente lo mismo. O incluso, mira, si queréis podemos poner la carrera a vueltas. Pero es importante aquí designar que podemos usar menos tiempo del que tiene la host. Es decir, si la host son 2 horas, pero la carrera en global o la host que nosotros vamos a hacer tiene 1 hora y media, lo podemos hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué me gusta a mí aquí hacer un poco como apaño? No me gusta poner mucha práctica. Motivo, no me gusta cansar mucho al piloto a la hora de hacer una sesión de quali y carrera, una simulación. Me gusta poner las condiciones de quali y de carrera como las originales, ¿vale? Os he dicho antes, 10 minutos de quali a 2 vueltas y 1 hora de carrera, ¿vale? En este caso sobraría todo este espacio de host, que no nos importa para nada, simplemente la desaprovecharemos. Luego en Race Options será importante añadir warnings y además los pondremos como la normativa designa, es decir, nos dará la primera incidencia, o sea, la primera sanción nos la dará cada X incidentes y luego de esa cada Y incidentes nos dará otra nueva sanción. Nosotros vamos a ponerlo como warnings. Imaginaros que es un 12 y cada 5 siguientes nos dará otra sanción. De esta forma, cuando nosotros estemos practicando, si nos colamos haciendo incidentes, nos irá avisando, pero no nos pondrá la sanción. Muy importante el conduct scrutiny de la qualify. Habitualmente suele ser strict, pero bueno, depende del campeonato. Si estamos haciendo una simulación de carrera, yo ya activaría los daños. Es algo que considero importante para que no se habitúe el piloto a dañar el coche, o sea, no a dañar el coche, sino a romper el coche en algún punto, pero poder seguir funcionando porque no hay daños. Y seguiría teniendo los resultados restringidos a la gente de la host, a las personas que estamos en la host. Diferencias con respecto a qué hacemos en las prácticas de reglajes en las condiciones climatológicas. Podemos hacerla de varias formas, es decir, podemos dejar el sky dynamic, es decir, el cielo dinámico, y nosotros poner unas temperaturas y podemos probar, por ejemplo, con temperaturas de pista algo más fría de lo que salió anteriormente o algo más calientes de lo que salieron anteriormente. Podemos hacerlo. Pero mi recomendación cuando no estáis muy seguros es que directamente hagáis un Generate Weather. Así probaréis la mayor variabilidad posible a la hora de hacer una simulación. En esto no varía nada, tampoco. Vale, llegamos aquí y será importante designar cómo vamos a salir. Es decir, si lo hacemos desde parado o si lo hacemos en salida lanzada. Vamos a ponerlo de parado. El resto de cosas, bueno, los fast repairs si los queréis dejar puestos, pero no es algo que yo toque habitualmente. El resto de cosas igual. Pero nos vamos a las track conditions, ¿vale? Aquí ya si os fijáis, no como antes, nos divide o nos puede dividir la condición de pista según cada una de las partes de la sesión y además podemos hacer lo que vengan, o sea, el uso de pista le ponemos nosotros un porcentaje inicial y se vaya manteniendo a lo largo del resto.
no manteniendo, es decir, en el mismo valor, sino que si sube un 5%, pues en la siguiente estará al 40% y en la siguiente pues a lo que se haya seguido usando, o nosotros podemos especificarla. Yo dejo las Marvels en este caso porque ya será lo más realista, por así decirlo, lo más parecido a carrera, aunque también tenéis que tener en cuenta que hay veces que por normativa esto se quita. Luego, ¿qué hago yo a la hora de designar el uso de pista? Vale, en mi caso, para práctica me da un poco igual, normalmente suele salir un 0%, ¿vale? Pero aquí normalmente en una host tendremos 2, 3, 5 coches rodando y no tendremos una parrilla completa. Luego el uso de pista no irá evolucionando de la misma forma que lo hará el día de la carrera. Entonces, yo suelo variar en la quali entre un 50 y un 70% de uso de pista. Esto es algo que dependerá mucho del campeonato, de cuánto tiempo tengas de práctica, etcétera, etcétera. Esto lo da mucho la experiencia, pero es una forma de poder variar las condiciones de pista un poco y ver cómo funciona tu coche con tu reglaje en esas condiciones. Y luego, para el uso de pista en carrera, me suelo extender un poco más y habitualmente se empieza entre un 80 y un 90%, de forma que en carrera se llega al 100%. Con todo esto, y teniendo, obviamente, las condiciones de carrera correctas, deberíamos de tener una host prácticamente hecha, a salvedad de un detalle, ¿vale? Esto se especifica en la normativa y es importante tenerlo en cuenta. Habitualmente en esas normativas nos hablan de una hora concreta a la que se celebra la carrera. Ojo, la carrera, no la quali ni la práctica. ¿Con esto qué quiero decir? Si nosotros colocamos el horario de la host para que inicie a la hora que nos especifica esa normativa como hora de carrera, cuando lleguemos a la carrera habrá pasado un tiempo. Y en la carrera no tendremos las mismas condiciones que deberíamos. Como aquí las condiciones climatológicas van a ir variando en función del tiempo, nosotros tenemos que poner exactamente las mismas. Si a nosotros la carrera nos dice que empieza a las 1, tendremos que colocar la carrera a las 1. Y si es necesario, habrá que empezar la host algo antes. Imaginaros que nos dice que la carrera es a las 12:00, como nosotros habíamos dicho. Si nosotros ponemos aquí las 12:00, no nos dejaría colocarlas, puesto que en nuestro timing hemos dicho que a las 12:00 sería cuando iniciamos la host, 15 minutos después empezaríamos la quali y 10 minutos después la carrera. Luego nosotros tendríamos que ir bajando este tiempo y ajustando de forma que la carrera la podamos empezar a las 12 y la quali, por tanto, algo antes. Hay que ser bastante meticuloso con estos detalles porque una hora en determinados momentos del día puede suponer una variación de temperatura y de condición climatológica bastante importante. Por ejemplo, cuando se dan, como se ha dado en varias ocasiones, normativas donde no te especifican la hora concreta del día, sino que te especifican un momento concreto del día. Por ejemplo, morning. ¿Vale? Esto, si os fijáis, os pone aquí un tiempo concreto. ¿Vale? Si os dicen que la carrera se celebra en morning, la carrera se celebrará a las 7:59 de la mañana. Si os dice la host se abrirá en morning, la host se abrirá para prácticas a las 7:59. Es muy distinto, sobre todo cuando os dejan grandes tiempos de práctica en medio. ¿Es importante tener en cuenta todos estos detalles? Sí, marcan la diferencia y sin duda harán que podáis ir un pasito más allá a la hora de hacer las prácticas. Con todo esto termino ya y espero que podáis aprovechar todos estos detalles, todas estas instrucciones para mejorar en vuestra conducción. Nada, chicos, un saludo.